a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Bocalán Galicia no lugar de Bastabaliños, en Brión, patrocinan este programa. Que tal? Benvidos a un novo programa de Escola de Pais. E precisamente, falando de pais, parece que nunca tanto como a hoxe deu tantos quebradeiros de cabeza ser pai. Hoxe a sociedade cambiou moito. A maioría das familias teñen máis recursos e menos fillos, todo o contrario que antes. Isto implica que moitas veces sexamos demasiado protectores cos nenos e que en moitos casos estean demasiado consentidos. Ademais, tamén temos que ter en conta que os medios de comunicación e as redes sociais implican que hoxe o adulto perdera o monopolio da información. Por outro lado, o modelo social tamén cambiou, é dicir, hoxe hai moitos nenos que viven ca realidade de pais separados, tamén, por suposto, a nai incorporouse ao mercado laboral, xa non é como antes. De como todo isto está afectando hoxe a educación nos nenos, imos falar no programa, e para iso contamos unha vez máis con Concha Lavid, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Como sempre, bien hallada, Alba. Contamos tamén con Pilar Barreiro, licenciada en Pedagogía, coa especialidade de Educación Especial. Benvida, Pilar. Hola, buenas tardes. Contamos con Elena Gómez, presidenta de Confapa e ademais tamén profesora de Filosofía. Benvida, Elena. Gracias, hola. E con José Manuel Suárez, presidente da Asociación de Pedagogos de Galicia. Benvido. Hola, boas tardes. Como dicía antes, agora vivimos, en certa maneira, na maior parte dos casos, na sociedade da abundancia, é dicir, os nenos, moi ao contrario ao anteriormente, teñen de todo, ás veces teñen máis do que precisan, e isto fai que moitas veces se volvan caprichosos e que non valoren de todo o que teñen. Pilar, se che parece, comezo contigo. Crees que esta realidade tan diferente á anterior, non? Os nosos pais, os nosos avós, que tiñan que conformarse con nada e valoraban o pouquiño que tiñan, agora está facendo que os nenos se volvan máis exixentes cos propios pais, que pidan demasiado? Crees que está afectando moito a educación? A ver, yo creo que el estado de bienestar ha cambiado. Ha habido una crisis, evidentemente, económica que ha afectado no solo exclusivamente a los padres, sino que los niños se ven afectados. La escala de valores también se ha visto modificada. Son niños que, en cierta medida, tienen una necesidad de obtener una recompensa inmediata, están muy acostumbrados a ello. Tienen baja tolerancia a la frustración o poca tolerancia a ese malestar que les puede provocar o les puede producir. Son seres, en cierto modo, más individualistas, está muy patente y muy presente. A lo mejor por ese uso exacerbado en algunas ocasiones de las nuevas tecnologías, ¿no? Que marcan, pues cuántas veces vemos en una cafetería a 3 o 4 o 5 chavales y cada uno está con su móvil sin hacer caso al que tiene a su lado, ¿no? También es evidente que los cambios en el modelo familiar también han influido enormemente, ¿no? Hemos hablado, has comentado ahora mismo el tema de los padres que en este momento pues trabajan la madre y el padre. También es evidente que a nivel económico también se ha visto mermada los ingresos. Hablabas de una bonanza, en cierto modo, pero se han visto mermados y algunos pues han visto como si ni su padre ni su madre están trabajando en estos momentos. Entonces, todas aquellas necesidades, no primarias, sino secundarias o incluso terciarias, se ven, bueno, relegadas a un plano mucho más allá, ¿no? de lo que son las necesidades que tienen. Entonces, es evidente que han cambiado y se ha modificado, ¿no? Todas estas cuestiones que estás hablando, ¿no? Bueno, falabas un pouco deso, a crise, non? Que está provocando que agora haxa familias que nin pai nin nai traballan. Tamén unha das cousas que está provocando é que moitas familias teñan como máximo un fillo, non? E non se poidan nin plantear o de antes, que antes, a pesar de todo, tiñanse moitos fillos, bueno, sacabanse adiante máis ou menos como ben se podía a todos. Agora o feito de que haxa moitas situacións de fillo único, quizás crea unha sobreprotección que antes non existía por parte dos pais. Yo creo que más que sobreprotección, bueno, en algún caso sí que he cambiado también, que hay otro apunte que también me gustaría hacer con respecto al tema de los estilos educativos parentales, que en cierto modo se ven afectados también
por ese modo diferente de asumir ciertas familias. Hay familias monoparentales, hay familias que se divorcian, hay una estadística muy importante y muy grande de familias divorciadas, y encuentras muchas ocasiones padres que te comentan, yo total lo tengo el fin de semana, no le voy a marcar ningún tipo de límite. Yo creo que la complicación radica fundamentalmente en eso, o sea, un poco establecemos como un enfrentamiento entre lo que es el cariño, el afecto, el amor que puedes tener por un hijo, con lo que es la disciplina, las normas establecidas, los límites que tienes que marcar. Los chavales creo que necesitan y precisan esos límites. Yo tengo alguna experiencia, comentaba con Concha el otro día, la experiencia de un alumno, ¿no?, que venía al centro comentándome que había sido expulsado del centro durante 3 días, ¿no? Entonces, le dije que me contase un poquito qué es lo que había pasado, qué es lo que había ocurrido. No quiero parecer abuela cebolleta, pero me gusta un poco adornar a veces con la experiencia propia, porque yo creo que es bastante más ilustrativa, ¿no?, y didáctica. Sí. Bueno, este alumno me dijo que no pasaba nada, ¿no?, que en el colegio los expulsaban 3 días, que no pasaba nada, que iban a estar en casa viendo la televisión, pero que llegaría el viernes y que a su padre, como le había castigado sin ver la televisión, que él sabía cómo tenía que hacer. Entonces que le iba a convencer de lo contrario. Dije, ¿cómo que vas a convencerlo? Sí, ya verás, el viernes salgo. Estoy hablando de un niño de 12 años en un instituto, primero de la ESO, y empieza su escolarización en un instituto. Y entonces me comenta él, dijo, mira, yo solo te pido una cosa, el lunes, aunque estás expulsado, si no te importa, vienes por el instituto, que vivía enfrente del instituto, y me comentas a ver qué pasó. Efectivamente, llegó el lunes, se sentó, además todo pancho encima del sofá, y me dice, ya está, que saliste. Y dice, sí, yo ya te dije que iba a salir. Yo con mi padre lo que tengo que hacer es llegar a mi padre y pedirle que tengo que salir y que quiero salir. Él me va a decir que no, que estoy castigado, a la media hora le tengo que insistir y le tengo que decir que mi amigo fulanito, mi amigo menganito van a salir y ya está. Entonces le dije, vale, entonces, estupendo. Y me dice, te digo una cosa, mi padre no debería de haberme dejado salir. Él es consciente de esos límites que se tienen que marcar y él sabe perfectamente cómo manejar la situación. Y los padres claudican en muchas ocasiones ante esos límites que son bastante moldeables por parte de los hijos. Sé que hay un montón de circunstancias y factores que influyen, no todo conlleva además a un problema de conducta importante, un trastorno de conducta, pero sí que en ocasiones nos encontramos en los centros educativos con que a veces a la hora de marcar un poco ese límite entre lo que es la disciplina y el cariño, es que parece que si no, el tiempo que paso con él y le planteo unas normas, es que las normas están establecidas en sociedad en todas y cuantas cosas hacemos a lo largo del día, conduciendo, en un hospital, a la hora de no poder fumar en un sitio, un montón de límites, ¿no? Sí que é certo que parece que un pouco os pais é como se perderan esa figura de autoridade que se tiña antes, non? Porque miña nai ou tal sempre decía, bueno, meu pai era tal... Lanzamiento de zapatilla. Verdad? Entonces, eu pregunto, José Manuel, crees que realmente os pais perderon esa autoridade que tiñan antes? É dicir, os nenos xa non lle teñen respeto ou que pasa? A sociedade española pasou por 40 anos de ditadura. Calquera cousa que teña que ver con normas, con autoridade, con todo iso, refléxase na ditadura que se pasou. Entonces, esa idea de que ser normativo, ser autoritario, eso é contraproducente a nivel social, é dicir, nadie quere ser malo, nadie quere ser o que poña a norma, nadie quere ser, de feito, este país é transgresor. O sea, todo o mundo trata de encontrar na norma a forma de saltala. Entonces, si eso estamos facendo coa norma que está escrita, canto máis a que non está escrita, que conveníamos con noso fillo, con nosa filla, con nosa parella. Somos unha anormalidade dentro do que é a estrutura social europea, non tanto no tema do meridional, nin Grecia, nin Italia, o sea, os italianos son moito máis liberais co tema das normas que aquí, os gregos igual de liberais que os italianos, nosotros somos un poquinho máis normativos, pero, sin embargo, eu penso que quedounos un sustrato moi pesado da ditadura, de que calquera cousa que a alguén diga hai que facelo así, xa a xente recela. E entonces, eses pais que están, o sea, os que estudiamos na ditadura, vivimos con pais que viviron a ditadura, incorporamos eso de non facer nada que sea normativo, nada que sea agresivo, o sea, sempre tendemos a liberalidade,
Sí, sí, sí. No, yo es que discrepo de ti, aunque puede haber un trasfondo. Hay, Pero discrepo por fíjate una, perdona. por una razón. Ahí el problema lo tuvieron esa línea pedagógica que se estableció a partir del 79, efectivamente, y que traía, digamos, arrastraba este problema que tú acabas de apuntar, ¿no? Pero, sin embargo, digamos que, y lo aplicamos incluso ahora en las normas de educación, yo quiero discrepar de ello. El problema es que quisimos dar tanta libertad, ¿vale? Porque efectivamente, pero no solamente que viniéramos de la dictadura, que puede ser que también, sino que veníamos de una marcada educación autoritaria, donde los padres, donde los padres marcaban una disciplina, pero yo me pregunto, de aquellos que nos marcaron esa disciplina, que tú y yo casi somos de esa generación, ¿vale? El resto de la mesa, ¿no? Que son todos mucho más jóvenes, pero ¿alguno de ellos hemos salido tan taraos, tan traumados y tal? No. Es decir, el problema fue que vinieron unas corrientes que en este país, y lo he dicho varias veces aquí, se legisla siempre a base de esas alarmas sociales que se crean en determinadas situaciones, ¿vale? Y no desde el razonamiento. Has apuntado antes países como Italia o como Grecia. Pues te voy a decir una cosa, porque sabes que hacemos Erasmus en la escuela, en Violoncello Blue, hacemos intercambios. Y una de las chicas que vino este año, que es una psicóloga de la parte de Génova, y cuando vio lo que estaba ocurriendo en este país, echó las manos a la cabeza. Te puedo poner un ejemplo, fíjate que es, vale, puede ser que lo lleves al lado religioso, pero lo llevé a Noya para que comprobase, bueno, porque conociese Noya y demás, y el hecho de entrar en la iglesia, y no es especialmente católica, ¿vale? La chiquita, la psicóloga, le supuso que no puedo entrar porque llevaba pantalón corto y tal. Es decir, hay unos valores todavía que se mantienen. En este país hemos perdido todos esos valores, por lo que te digo, porque se gobierna o porque se dicta o porque se legisla a base de lo que está de moda. Y lo que está de moda, a la larga, perjudica. Es decir, yo lo tengo clarísimo. Acabas de nombrar un factor importante en el tema de la cultura española, que es el tema del catolicismo. El catolicismo dice hora y labora. Pero yo no quiero entrar por ahí. No, pero mira, pero no quiero entrar. Quiero entrar en que hay, ahora hablábamos de por qué los adolescentes de hoy aparentemente son, digamos, menos resilientes, más disruptivos de lo que eran los de tu generación, los de la generación de Alba o los de aquí de Pilar o Elena. ¿Por qué? Porque esos Eso padres, es lo que queremos buscar. Esos padres que vieron la intolerancia en los suyos quieren transmitir tolerancia a los suyos y en esa tolerancia se pasan de frenada. Entonces es ahí donde está el antiautoritarismo que tenemos los de la generación que hemos vivido la educación. Yo cuando hablo de la dictadura no hablo de estar en el ejército, no hablo de ser un empresario, hablo de la educación que hemos recibido. La educación española tiene que ver con... Es que todavía no nos hemos deshecho de la Iglesia. Del tema de Iglesia-Estado. Todavía seguimos ahí con concordato. Pero es que ese no es el problema, es más, la Iglesia, fíjate que la religión no inculca valores que sean negativos, al contrario, o sea, ese no es el problema. El problema realmente es que tenemos una sociedad permisiva, ¿vale? Que tenemos unos padres que digamos, no imponen normas porque tienen temor incluso a imponerlas, porque se le ha retirado la autoridad a los padres, porque hoy para todo parece que hay un teléfono, hay no sé qué, no se le puede dar un cachete a tiempo, y no lo reivindico, pero digo, hemos visto varias veces, y hace poco hemos visto una jovencita que venía a casa a las 5 o las 6 de la mañana y porque el padre le dio un cachete, el padre acabó en comisaría, ¿no? Es decir, porque tenemos también una falta de respeto total y absoluta a los profesores, porque criticamos a los profesores ante la mínima, que no vaya a ser que nuestro hijo se nos traume. Mira, tu hijo se va a traumar si hoy no le preparas para una vida futura. Y el caso es que va a encontrar una vida donde no lo va a encontrar fácil. Por lo tanto, cuídate muy mucho de enseñarle que la vida no es justa y que la vida no es fácil hoy, para que el día de mañana no tenga problemas. Respecto ao que estás apuntando ahora, Concha, quería preguntarlle a Elena, porque, bueno, comentaba contigo antes que vimos, bueno, un programa onte que iba sobre educación na sexta, e, bueno, comentaban que tamén agora os nenos, bueno, os pais lle perderon incluso o respeto aos propios mestres, non? Que diante do neno dicen, pero como te suspende, pero si non sei que. É dicir, tú tamén estás notando esa perda de autoridade por parte da figura do profesor? Bueno, a ver, si é certo que teño escoitado, non, algunha vez,
pasar, mira, ese é o que che suspendeu. É de decir, bueno, mira, suspendeu a nena, e non lle podes decir ese é o profesor co que a nena non aprobou. Que se empezamos así, entonces aquí todo é jauja, non? O profesor é a figura máis depauperada e máis... sempre escoitas, non? O profesor, bueno, hombre, os profesores teñen moitas vacacións, se ocupan do que se ocupan. O que non se dan de conta é que o profesor, ti cando deixas o teu neno, da idade que teña, 6 horas nun instituto ou 6 horas en primaria, ti lle estás deixando o mellor que tes, que é o teu fillo ou a túa filla, non? Entonces, estará en boas mans. Se ti, diante do neno, estás desprestixando ou, bueno, poñendo en solfa, digamos, a labor que fai ese profesor, estás desautorizando a figura, esa figura que ten o neno diante que lle vai axudar. Porque o profesor está para axudar o neno, porque un neno que non necesita axuda xa non tiña que ir á escola. Ten medios informáticos, etc. O profesor vai axudar precisamente os que máis o necesitan, non? Ou para eso, os que nos gusta a docencia e tal, sabemos que o neno que as pilla todas a primeira non precisa apoio. Sí, pero non. A ver, os nenos, así como decides, non teñen límites, eu penso que os nenos, os adolescentes en concreto, piden límites, pero a gritos. Están pedindo límites, e o notas, porque eles mesmos, na adolescencia, precisas que che digan ata aquí, vale? E daqui non se pode pasar. Porque o que decías ti antes de que se poden pasar de frenada, e eles non queren pasar de frenada, eles necesitan que lles digan, bueno, hasta aquí ven, porque como eles mesmos non saben poñerse os límites, e o mellor teñen uns pais que se pasan de modernos... O problema está no conflito. É dicir, cando empeza o conflito, a xente bótase para atrás. Empeza a dicir, eu non quero conflito, eu non quero que o meu fillo me odie porque... Non. O conflito é en todo na vida, é dicir, temos conflito porque non temos cartos suficientes para pagar o que sea, temos conflito porque nun momento determinado unha persona da parella quere unha cosa e o que quere. Sempre estamos no conflito. Outra cosa é refuxiarse en escoter a cabeza e dicir, como non quero conflito, así que me levantan a voz ou así que me veñen a contra, non quero entrar en conflito. Actitude cómoda, non? É actitude cómoda. Entonces, esta é a historia. Entonces, por un lado, volvendo ao tema do autoritarismo, por un lado está o autoritarismo, é dicir, non me quero impoñer, que é o de antes, pero tampouco sei como non impoñerme como solucionar conflitos. Naide enseña, por un lado, ás persoas a solucionar os conflitos e, por outro lado, aos pais a solucionar os conflitos cos fillos, non? Tampouco lo que es una bipolaridad, o sea, no es autoridad frente a no autoridad. Son estilos educativos, sabes, de sobra. Sí. Los estilos educativos parentales no radican en una polaridad tan extrema, o sea, o eres autoritario o no lo eres, hay términos medios. Sí. No se trata tampoco de ser, que escuchas muchas veces, que soy su amigo, yo no soy su padre, claro. Soy su amigo. Hay distancia, o sea, tú eres su padre, no eres ni su profesor, no, tú eres su padre. Entonces, su padre, su madre, entiéndeme, no solo exclusivamente es en un lado o en el otro, porque parece que las madres en muchas ocasiones nos encargamos más de los hijos y al final cuando estamos hablando de los padres, ¿no? Pero no, en un lado y en el otro. Yo creo que realmente todos estos valores de los que hemos estado hablando antes generan niños que en cierto modo son emocionalmente frágiles. Les frustra mucho más todo lo que ocurre alrededor, emocionalmente son muy poco fuertes, cualquier tipo de situación les lleva a una impulsividad, a momentos de, no necesariamente problemas de conducta, cuidado, yo no quiero patologizar para nada lo que son los problemas de conducta que aparecen en centros educativos, cotidianamente, pero sí que realmente estamos generando niños que les cuesta mucho trabajo gestionar emociones, habilidades para la vida social y la vida común con los demás, relacionarse, establecer vínculos más o menos afectivos. Los padres, yo tampoco creo que sea una situación de culpar solo exclusivamente a los padres, tenemos culpa padres, profesores y de todo, o no tenemos culpa ninguno. Yo creo que también la sociedad marca un montón el norte hacia donde dirigimos nuestros esfuerzos. Realmente la desautorización, yo creo que estamos en una generación de desautorización del profesorado, en cierto modo. Yo recuerdo un caso, y ya hace años, un alumno que había pegado a un profesor, vino el profesor a mi despacho y me comentaba que le habían pegado. Un señor además, ¿por qué necesidad tengo de estar aquí? 60 y pocos años, pero se iba a jubilar.
y vino el padre por la tarde, pero es que el padre vino con una escopeta al instituto. Quiero decirte que las respuestas a veces no son tan extremas, ni muchísimo menos, pero sí que son mucho más violentas de lo que realmente creemos. Hablo de problemas, repito, son 4 o 5 pinceladas, no son todos, ni muchísimo menos. Pero a veces la respuesta es lo que comentaba antes Elena, es el que te suspendió. O fíjate que, hijo de la Gran Bretaña, porque es así, te insultan porque le puso una mala nota tal, porque no atiende a razones, o porque... Y realmente a veces los padres no son conscientes de lo que ocurre dentro del contexto escolar, dentro de la vida cotidiana. Claro. Es que hay un tema, nosotros lo vemos cada vez más en el gabinete, ¿no? Y es que los hijos, digamos que son el reflejo de lo que han visto en un espejo. Es decir, ellos son el reflejo de lo que han visto en la casa. Y es muy claro, es decir, lo acabas de poner clarísimo, llevado a un extremo, ¿no? Pero evidentemente, es decir, cómo ese hijo no va a reaccionar frente a un profesor si el modelo que tiene en casa es ese otro. O cuando a veces no nos enteramos que nuestro hijo nos está escuchando mientras está jugando y resulta que nosotros le hemos dado un mensaje de honestidad, pero estamos hablando de que se puede hacer lo contrario cuando está sentado. Es decir, a veces los mensajes que mandamos son tan contradictorios que es lo que provocan después esa disruptividad en el alumno, ¿no? en el hijo. Pero también hay una cuestión clara, es decir, se ha tenido que legislar. Es decir, la falta de respeto al profesorado, y no solo por parte del alumno, ¿vale?, sino por parte de los propios padres, que se ha tenido que legislar y darles el rango de autoridad para que en el caso, y supuesto que ha habido varios, ¿vale?, de padres que han agredido verbal o físicamente a los profesores, eso sea tipificado como delito. Fíjate si es importante, ¿no? Luego hay otra cuestión. Claro, hablamos qué le pasa a los adolescentes. Como si el problema estuviese en la adolescencia. No, en la adolescencia se visualiza, pero el problema viene desde que era un bebé, es desde que con 2, 3, 4 años no se han puesto unas normas adaptadas a esa edad. Como dicen algunas madres, es que no puedo con el niño y tiene 4 Yo años. tengo con 2 años y con 3 años, y no puedo con mi hijo. A mí el otro día me mandaban desde Barcelona una petición de ayuda para un niño de Finisterre con 7 años, llamo a la mamá y me dice que tenemos que ir nosotros a Finisterre porque ella no es capaz de meterlo en el coche. Digo, ¿pero qué me está usted contando? O sea, no me puede decir que con 7 años usted no puede meter un niño en un coche. Bueno, pues ella decía que era imposible. Efectivamente, otro de los problemas que acabáis de apuntar sobre la mesa es el problema de los padres. Yo hoy, que tuve que estar en Fiscalía, después al final se me olvidó de hacerle una foto a algo que vi allí muy interesante, que es qué tienen que hacer los padres cuando se separan. Es decir, tú te separas de tu pareja, pero ni te separas de tus hijos, ni termina la responsabilidad de tus hijos en el momento en que te has separado y solo lo tienes los fines de semana y por ese motivo voy a darle todo lo que quiera. Porque lo único que estás creando es un tirano y el día de mañana pagarás las consecuencias. Y cuando un padre habla mal de la madre de su hijo, simplemente está creando un caldo de cultivo, es decir, está sembrando algo que irá en contra de él, porque ese hijo acabará también hablando mal de ese padre y hablando mal de esa madre o a la inversa. Es decir, lo único que está haciendo es sembrar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener muy presente que tenemos niños que son esponjas, que están absorbiendo lo bueno, pero también lo malo que estamos haciendo en su educación y que es responsabilidad de todos. Pero sobre todo, vuelvo e insisto, es decir, el mensaje que a mí me gustaría que quedase claro es que los padres somos responsables, ¿vale? Que los profesores son responsables, pero que sobre todo no son tan responsables como los padres. Es decir, los profesores, tú bien lo decías el otro día, no eras tú, era uno de los profesores que estaba aquí, que además era padre. Es decir, los profesores tienen la obligación de formar, ¿vale?, pero no de educar. La educación se hace en casa. Y nosotros debemos de colaborar con los profesores. Y los profesores, yo lo digo siempre, la comunicación centro escolar con los padres es fundamental. Y la sociedad, porque tú acabas de apuntar, ¿qué ocurría hace unos años? Hace unos años a ti te pillaban haciendo una en la calle y te podía llamar la atención cualquier adulto. Hoy a ningún adulto se le ocurre porque lo que le puede ocurrir es, lo menos es recibir una mala contestación. ¿Pero por qué?
porque desde los padres se le ha mandado un mensaje equivocado. Y yo lo siento ser tan insistente sobre el tema de padres, porque es que el niño, digamos, se educa en el ambiente familiar. El niño se educa desde cero, como decíais antes. Y muchas veces, yo ya creo que lo dije la semana pasada, hay 3 momentos de la educación familiar. El momento 06, que es cuando la padre y el padre se preocupan todo el tiempo que el niño vaya bien vestido, que el niño tenga buenos amiguitos, que el niño tenga sus juguetes. Luego está el momento 6-12, que el niño va a la escuela, que el niño ya tiene sus propios amigos, que ya el niño tiene tareas que quiere hacer por su cuenta. El niño empieza a ser un poco el desconocido de la casa, porque como ya es medio independiente, y luego llega el niño 13 años, que es ya el momento en que dice, ¿y quién es este niño? ¿Quién metió este niño en nuestra casa? Dice, bueno, no lo metió nadie, estaba con vosotros, pero vosotros... A mí una de las cosas que más me llama la atención, ya por poner el cosa en el conflicto, es cuando los padres dicen que no saben que su hijo está acosado. Dice, vamos a ver, si un niño cuando está acosado cambia su personalidad en todo el espectro, es decir, se vuelve más introvertido, está más tiempo solo, no quiere ir a clase, cuando viene de clase viene siempre malhumorado, y todo eso, todos esos cambios no dicen nada a los padres. ¿Qué hacen los padres mientras tanto? Son muebles en una habitación. ¿Cómo los padres no se dan cuenta de que hay un problema? Entonces, si eso, ya digo, en un momento, o sea, llevándolo al punto extremo, todo lo demás, es decir, que no reconocen que el niño está entrando con malas compañías, que el niño o la niña que se están relacionando con niños mayores que están haciendo cosas que no deben. ¿Cómo es que los padres no se enteran? ¿Por qué? Porque antes no estuvieron con ellos, no siguieron sus pasos, y los padres tienen que estar en todos los pasos del niño, desde cero, es decir, no dejarlo a los 6 años, porque como ya va a la escuela, como ya tiene sus amigos, como ya hace cosas por su cuenta, como ya se viste, como ya... No, el problema es, tú tienes que seguir a la par, no puedes estar nunca diciendo delegar en sus amigos, delegar en la autoridad del maestro y decir, no, él ya se porta bien, no hay que mirar mucho para él. Ese es el problema. Hay 2 cuestiones, una que comentaste antes con respecto al tema de los divorcios, separaciones o lo que sea, que efectivamente en ocasiones nos encargamos de cada uno dividir y hacer compartimentos estanco del mismo niño. El niño es el mismo en un sitio o en lo otro. En vez de aunar criterios para llegar a un buen fin y un buen puerto, en muchas ocasiones nos quedamos en el enfrentamiento que hay tan sumamente bestial entre 2 seres humanos que en un momento determinado presupone que hubo un buen sentimiento, ¿no? Y que llegamos a ese punto. En ocasiones estos niños se convierten en el arma arrojadiza, y lo sabéis, en muchas ocasiones es, pues tú no lo quieres, pues yo te lo doy, pues ahora te toca y ahora yo voy a salir y tú no. Esta situación también llega a ellos a cosificarse en cierto modo y plantearse como la típica pelota que te paso de, pues hoy me toca, no me toca. Te lo digo clarísimo. Uno de los chavales que tenemos nosotros, él lo describe perfectamente. Describe en una situación en la cual se sintió como una media naranja, es decir, se sintió como una naranja partida en 2, dice, porque sus padres no se pusieron de acuerdo a la hora de hacer la primera comunión, y ahí digamos que empezó su problema, ¿no? Es decir, uno tiraba para un lado, el otro para el otro, y ella tuvo su primera comunión, ¿vale? Pero se sintió como una naranja partida en 2. Es gráfico, o sea, a mí me quedó, y esto lo decía alguien con 11 años. Además hay una cosa, que los tiempos del adulto no son los tiempos del niño, ni lo que ve el adulto como clave es lo clave del niño. O sea, el niño, lo que tú dices, la primera comunión, ahí ya, como quien dice, ya creó un trauma. Ya sí. A partir de ahí ya va a generar una serie de circunstancias de conflicto, pero a nadie le pasa por te comento otro caso donde me dice, por ejemplo, el chico, cuando yo empecé a portarme mal, mis padres empezaron a portarse bien. 15 años. Las llamadas de atención. O sea, claro. Sí. Pero comenzó hace 2 o 3 años a portarse mal. Y dice, curiosamente, cuando yo empecé a portarme mal, mis padres empezaron a portarse bien. Si en estas situaciones, que además son críticas para ellos, en las que tu padre y tu madre deciden tomar caminos distintos y para ellos emocionalmente es un choque de trenes, que nosotros podemos gestionar las emociones de otra forma totalmente diferente, imagínate un niño a veces con 2, 3, 5 años o 8 años. Claro, queda marcado de por vida, entre comillas, si es que estamos hablando de
pues un conflicto constante acerca de que tú te lo llevas, yo me lo llevo, tú te lo quedas, yo voy, hoy no me toca a mí, te toca a ti. Eso lo escuchan los niños, eso lo ven los niños. Y luego hay otra cosa, que la génesis de la mala relación entre los padres no es solamente un problema interno, es un problema en la escuela, que no va bien en la escuela, que aumenta conflictos en clase, que quiere llamadas de atención para que alguien se fije en él y le dé apoyo moral. Entonces la cosa no se queda ahí encastrada, sino que sale fuera, el niño se vuelve rebelde, lo que decías, el niño dice que alguien llamadas de atención, que son lo que más vemos. Disculpa, yo recuerdo en otro caso y otra situación que hace unos años también viví, de un caso muy gordo y además que me encantó el final, ¿no?, de la situación, porque pasaron los años y vi a la niña en cuestión y la verdad es que la niña estaba haciendo una carrera universitaria, no por carrera universitaria, sino porque estaba estudiando, ¿no? Yo llego a un centro educativo como orientadora del centro educativo y bueno, me avisan de que, bueno, que el centro es medianamente tranquilo, a excepción de una niña que está en un curso determinado, en la ESO, y que es tremenda y que es la que vuelve locos a todo el centro, a todo el profesorado. Y de repente, cuando estoy en un centro de 3 o 4 pisos, la niña desde la tercera planta me dice: ti, e logo ti, quen eres? Entonces baja, y digo, bueno, pues esta es la niña en cuestión. Con esta niña, el programa que se llevó a cabo, yo vi que era una niña que realmente ahí emocionalmente estaba muy escasa de alguien que le escuchase, alguien que mantuviese emocionalmente, pues un poco gestionase para dónde tenía que ir. Era una niña que había probado de todo y tenía 14 años. Cuando digo de todo, es de todo, desde drogas, prostitución, todo, absolutamente todo, con hombres, con mujeres, con todo. Era una tremenda, bueno, el caso era muy gordo, ¿no? Pues esa niña generé un vínculo, no porque yo fuese estupenda, lo podía generar cualquier profesor seguro. Generamos un vínculo que para ella el mayor castigo es que yo no hablase con ella en los recreos. Yo mis recreos los tenía dedicados para ella, para que me hablase de lo que quisiese. Porque en casa su madre y su padre estaban desaparecidos. Jamás vinieron al centro a hablar con el profesorado. Y era una niña que cuando, bueno, llorando, hubo un mes de castigo porque había vuelto a consumir. Y entonces dije, tú me dices, si tú consumes, yo confío en ti. Y ella me vino a confesar que había consumido. Bueno, el dinero de la paga lleva para una hucha, para la asociación contra la drogodependencia y tal. Y esta niña la tenía todos los días en el pasillo sentada delante de mi despacho mirándome con ojitos lastimeros porque yo no la atendía en el recreo. Yo en el recreo lo seguía teniendo allí, no bajaba, pero ya su mayor tal, solo me quedan 2 días para poder hablar conmigo. Y era una situación, por eso te digo que son emocionalmente frágiles, porque esa niña cambió, fue evolucionando. Necesitan atención. Absolutamente. Necesitan atención y muchas veces el adulto está en su atención, no en la atención del niño. Y eso desde pequeñito, es decir, eso que decimos siempre, ponerse a la altura del niño, no es agacharse, es saber comunicarse con él a la altura de sus pensamientos. Elena, supoño que para isto é importante, non? Unha educación sempre emocional, contanos un pouco. Bueno, eu estou de acordo con todo o que están dicindo, ademais eles son expertos, así que tampouco creo... O que pasa que parece, sí que me chama a atención de que fillos de pais divorciados van ter sempre pois un problema. Non ten por qué, non? O que sí vemos incluso nas aulas é que sabemos que detrás dunha conduta disruptiva hai un problema. Eso, por suposto, non nos podemos quedar os docentes en decir, bueno, pois ti fora da clase e tal, hai que afondar un pouquiño, hai que ver que hai detrás, non? Tamén chama a atención pais e nais que nunca van ao centro e outros que están de máis. O sea, quero dicir, e outros que van por nada. E tamén, agora poñéndome no lugar das nais, non? No lugar das familias, hai veces que ti chamas para pedir cita co titor, dis, mira, quería unha cita contigo, pero si a nena aproba todo. Sí, pero que eu quero saber como se comporta en clase e como se comporta na casa, porque sabemos que os nenos non se portan da mesma maneira na casa que noutro sitio, que un sitio de socialización, que un sitio totalmente distinto. Entón, tamén as familias temos que saber que os nosos nenos ou nenas teñen un comportamento fora que non podemos controlar. Claro, porque non sabemos como se vai portar fora e non podemos mirar por ese buraquiño para ver si tal, non? E é importante que as familias nos involucremos nos centros escolares, pois precisamente para eso, para que os nenos noten que se poden apoiar nos profes, por un lado, pero tamén nas familias, que profesorado e familias queremos o mesmo, que vamos na mesma dirección e que o importante é el ou é ela, non? O alumno como suxeito da educación.
e o fillo tamén como suxeito de educación, e nunca buscar ese enfrontamento casa por un lado e escola por outro. Todo o contrario, a escola é unha prolongación da casa, e na escola tamén educamos, o sea, os docentes tamén educamos, porque hai moitas veces que, tío, decías, Pilar, hai carencias, non? Que temos que suplir, porque non todos os nenos non traen un manual de instruccións, non é, e a tarefa de educar non é sinxela, e cada vez complícase un pouquiño máis, non? Que te apuntabas antes dos smartphones, dos móviles e tal, estar na casa, ver que tes 3 fillos, e que os 3 fillos están cada un co seu móvil, e que o mellor se están mandando whatsapps entre eles. O sea, veña que xa está a cea, e de repente o maior lle manda o pequeno por WhatsApp, xa o avisei. Como que avisaches si non te vin chamar por el? No, pero xa lle mandei un WhatsApp. Digo, bueno, vamos a ver, que a habitación está ali, non podes levantarte do sofá, ir chamar ao teu irmán, pero xa lle mandei un WhatsApp. Digo, ata aquí podemos chegar. E bueno, agora estamos chegando a un punto no que nenos con 12 anos, 13, teñen móvil, non? Teñen acceso a internet na casa, están chateando. El otro día salía precisamente en los medios de comunicación una especialista en temas de adolescentes, una mujer policía nacional, especialista en temas de adolescentes, y decía, bajo ningún concepto se le debe entregar a un menor de 12 años un móvil, bajo ningún concepto. Y a los mayores de 16 es cuando se les puede entregar un móvil con datos. Pero la realidad que estamos viendo es muy distinta. Pero yo quería señalar algo al hilo de lo que ha dicho Elena. Fíjate que es tremendamente importante, importantísimo, creo que es la base, una de las bases por lo menos, sobre la que se sostienen los adolescentes, y es sobre el hecho de que los adultos manden todos el mismo mensaje, que todos opinemos siempre lo mismo. Y ahí también hago yo un llamamiento al colectivo, y no soy sospechosa, al colectivo de profesores, en el sentido de que no me gusta, a veces lo oigo, y sinceramente no me gusta ver cómo determinados orientadores critican a profesores, ¿vale? Ya sabes que fulanito es así, ya sabes que menganito no es titular de tal materia, pero bueno, es como es. Ese mensaje mandado a un alumno es terrorífico dentro del propio centro escolar, porque ya sabe que a menganito o a fulanito puede saltárselo. Entonces, desde aquí también quiero mandar, porque lo escucho, porque lo veo habitualmente, ¿vale? Y luego hay una cuestión, hablaba antes Pilar del tema emocional, ¿no? ¿Qué ocurre? Los chavales ahora mismo, desde la más tierna infancia, porque los vemos, lo habéis dicho, con 3, 4 años en los restaurantes, le dan el móvil o la tablet para que el niño no se mueva. El niño ha tenido que moverse toda la vida, ¿vale? Y al niño hay que saber que habrá un momento en que esté sentado en la mesa del restaurante, pero habrá otra vez que tendrá que estar jugando como estuvo siempre. Los chavales tienen que ir más a los parques infantiles, tienen que ir más a los campos de fútbol, a jugar al fútbol, que por cierto, ahí también tendríamos mucho que decir de esos padres que escuchamos decir algunas barbaridades, pero barbaridades, que menudo mensaje se les manda ahí. Pero ese será tema además para otro programa, ¿no? Es decir, claro, están sometidos a tales peligros emocionales alrededor, que yo por eso reivindico también, y creo que cada vez más se está haciendo, el trabajo a través de la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, saber controlar esas emociones, porque es fundamental. Vemos, por ejemplo, en adolescentes, que será también tema para otro programa, la ira como visualización, o el odio como visualización de un lenguaje o bien verbal o bien no verbal, ¿no? Un lenguaje gestual, pero que realmente ese sentimiento no está. Sí que se puede expresar, pero realmente yo quiero pensar que no existe esa violencia hacia los padres en el interior como sentimiento, ¿no? Sino que no saben gestionar esa frustración, esa emoción que en un momento determinado sacan a flote. Dicho lo cual, tenemos que ir todos a una. A mí el mensaje fundamental es que todos los adultos debemos decir lo mismo, porque si no es una confusión mental la que se le organiza al chaval, que es lo que hace que no sepa hacia dónde tirar, y evidentemente siempre va a coger
el camino más fácil para él, porque lo hacemos todos, ¿no? Iba vos preguntar que si credes que hoxe que hai demasiado pouco diálogo entre pai e fillos, é dicir, ahora non, os adultos normalmente pai e nai traballan. A ver, hai unha dificultad básica, é que todo ven de atrás. Antes, cando había familias numerosas, os maiores iban vendo como evolucionaban os pequenos iban vendo como evolucionaban os maiores, dentro do propio contexto da familia. Organizábanse, pero agora hai un único referente, que é o neno, o neno único, además tido a unha edade tardía, normalmente por encima de 27 anos. Que pasa? Que unha persona con 27 anos xa fixo media vida, el pola súa conta, sin reservas, todo pa el. Entón, cando ven un neno, esa é unha interferencia. E esa interferencia moitas veces se lle quere dar o que xa ten ese individualismo que facíamos antes presencia aquí, é dicir, o individualismo ven de que non se comparte, de que hai unha situación ideal de ti todo e non tens nada que pedir, xa cho dou sin que o pidas, que é o que está pasando. Yo creo que en esa situación, y además también, yo creo que en cierto modo también se potencia en algunas situaciones, o sea, el que tengo que ganar soy yo. El juego cooperativo, que en muchas ocasiones se intenta, en la medida que se puede, entre los centros escolares, hacer extensible en todos los ámbitos, en todos los contextos, ya sea en un recreo, ya sea en trabajos que se puedan hacer en el aula, es un poco lo que quieres potenciar, el que haya, pues eso, una individualidad dentro de un grupo, pero con un intercambio, y es igual de importante lo que tú aportas como lo que aporto yo. Yo creo que son tareas desde el equipo de orientación específico, en donde tengo la suerte de trabajar con varios compañeros, en las distintas especialidades que hay. Comentabas antes un poco la coherencia en intervención. La coherencia de la intervención de cada uno de los casos que nos llegan a nosotros al equipo radica en lo que estabas diciendo, es decir, sentamos a lo que son profesores, orientador, profesor de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, a los padres, si hay servicios sociales, hablamos con servicios sociales, si hay intervención de servicios médicos, gestionamos, de hecho estamos gestionando varios protocolos con salud mental. Quiero decirte, como no tengas en cuenta a un niño en todas sus, yo hablo como niños como si fuéramos poliédricos, ¿no? Tenemos muchas caras, somos los mismos, en distintas situaciones, como comentaba antes Elena, que a veces nos comportamos de forma diferente dependiendo de dónde estamos, pero seguimos siendo nosotros. Entonces, siguen siendo ellos. Y hay que saber de qué forma y de qué manera, coherentemente, como muy bien decías, intervenir. Yo siempre pongo el símil, que es muy visual, de un barco que no zarpará nunca si cada uno tira de un cabo por proa, por popa, por babor y por estribor. Entonces, el pobre chaval está que no sabe para dónde ir. Y esa situación ocurre desde infantil a primaria, a secundaria, ya cuando ya las cosas se salen de madre a veces porque no sabemos el norte dónde lo tiene. Y evidentemente sí que hay que establecer, incluso entre los propios adultos de la propia familia, a veces hay discrepancias. Sí. Ocurre que van a casa de los abuelos y los abuelos les permiten saltar encima del sofá, por poner un ejemplo, ¿no? A los maestros aún le dan algo de pedagogía en cuanto a emociones, pero sí. Los de secundaria, que ya es un tío de físicas, otro de historia, vienen de las carreras con los contenidos, no vienen con la preparación para trabajar vocacionalmente e interpretar las necesidades de un niño, vienen con... Ahí marcas además otra cuestión, José Manuel, que el sistema educativo tal y como está planteado, desde mi punto de vista en muchas cuestiones es muy estructurado, muy limitado, muy hermético. Entonces hay currículum que dar, hay que llegar y está marcado. Y la parte emocional, que tiene tanta, o desde mi punto de vista muchísima más importancia, yo en ocasiones con niños de la especialidad que atiendo, que es el tema del espectro autista, le digo a los padres, olvidaros en cierto modo de la parte curricular, la parte emocional es lo que tenemos que gestionar. Y una de las cuestiones más fundamentales con las que se trabajan con estos niños es la parte de la teoría de la mente, el trabajar emociones, el saber gestionarlas, la autorregulación, que es fundamental para que esas conductas disruptivas ocurran. El tema de las competencias, es decir, no solamente son emociones los niños, son competencias, es decir, hay gente que tiene habilidades para dibujar bien y hay gente que tenemos muy pocas habilidades para hacer un dibujo de una casa. Claro, pero más allá de eso, fíjate que nosotros cuando recibimos a los chicos con problemas en el gabinete, lo primero que hacemos es, digamos, abordar el tema conductual en la familia. Después pasamos al tema colegio y después pasamos al tema, digamos, englobar familia y colegio. Normalmente el resultado funciona, es decir, el proyecto funciona cuando se colabora, es decir,
formas a los padres primero, porque nosotros, el problema normalmente no está en los chicos, está en los padres. Cuando formas a los padres, y fíjate que gran parte de ellos nos expresan miedo. Tienen miedo a que el chico se traumatice, tienen miedo a ejercer una autoridad excesiva, tienen miedo a que el chaval llame a determinados teléfonos. Es decir, los padres están con miedo permanente, y eso también hay que decirlo, porque luego hay otros, efectivamente hay otros padres, tenemos varios abanicos, ¿no? Y otro es el que considera, sobre todo se da en esos tardíos, en los padres tardíos, que consideran que su hijo es especial y que como su hijo no hay nadie, es superdotado seguro, ¿vale? Entonces es verdad, claro, ahí tenemos otro problema. Porque ese chico, cuando se incorpora, y ese niño, cuando se incorpora a la escuela primaria, mientras ha estado en infantil, más o menos, pero cuando se incorpora a primaria deja de ser especial, es uno más de los 25 que forma parte del aula. Ya no te digo cuando llega a secundaria, que además encima se llegan a una edad demasiado temprana. ¿Cuál es el problema? Claro, que ya no es especial y ya es un número más. Entonces no es capaz de superar eso porque tenía una atención mucho más personalizada y alguien le había dicho que era especial y resulta que no lo es. El trauma sí que se genera allí. Entonces, cuidado con lo que hacemos en cuanto a sobreprotección, en cuanto a creer que tenemos un hijo superdotado especial, en cuanto a una serie de circunstancias en la educación del chaval que puede hacer que después tengamos un grave problema. No hagamos de mamás pisonadora ni de papá autobús. Es decir, seamos papá autobús en aquellos tramos en los que realmente el chaval por edad o por distancia no pueda hacerlos, pero si puede hacerlos, que los haga andando y que los haga solito. Y no le quitemos la piedra del camino y hagamos de mamá pisonadora, porque resulta que el día que de verdad se encuentre solo frente a un problema no sabrá afrontarlo. Es decir, todos esos problemas hacen que después, si no se han tratado debidamente en las primeras edades, tengamos un chaval con insatisfacciones, con frustraciones, que lo conducen efectivamente a través de las tribus que se forman alrededor de la adolescencia, pues en chavales con adicciones, con problemas de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esos padres son padres impacientes, diría yo, ¿no? O sea, son padres que quieren las cosas ya y que lo sepa como de ciencia infusa. Es decir, le mando una cosa y no me la hace bien, entonces lo hago yo por él porque, a ver, no va a llegar. Yo conozco muchas madres que les plantean tantos objetivos a los niños que no llegan y encima los niños se retraen de hacer los objetivos porque ya la madre después los hará. Entonces hay una falta de compromiso con la educación porque yo lo suplo. Lo que decías tú del tema de llevarlo en el autobús, de ya lo hago yo, ya te llevo yo, ya no hagas nada por ti. Y esa es la frustración del niño mayor, que luego, claro, yo le decía el otro día, ¿qué queremos en un hijo? Que sea independiente, que sea feliz. ¿Y qué estamos haciendo? Un niño infeliz y dependiente. ¿Por qué? Porque además hay un problema gordo, que si tenemos un hijo que no tiene ninguna discapacidad, que es un chaval que puede ser normal, le estamos cortando las alas, lo tenemos en casa, lo tenemos a los 40, lo tenemos a los 50, no hay ningún trabajo que le valga, ninguna chica o ningún chico puede relacionarse con él porque todo le faltan un montón de cosas a la niña o al niño, y toda la vida se cae en casa como un individuo discapacitado totalmente. Entonces, ¿qué queremos? Hijos que sean perfectos o hijos que son imperfectos pero que saben llevar la vida como debe llevarla. Eso es lo que tenemos como padre que marcarnos como objetivo. Y no, ni ser el padre perfecto, ni el hijo perfecto, ni la sociedad perfecta. A veces cuando hacemos ese tipo de mensajes, perdona que sea tan disruptivo, esos mensajes de todos a una, no puede ser. Es decir, la personalidad, en cada persona hay una propia personalidad que tira por unos propios objetivos. O sea, hay gente que en la misma familia es estudiosa y otro que es muy vago, siendo de los mismos genes. Entonces la personalidad tira mucho del tema. Y luego lo que tenemos que hacer los padres es ir orientando a los hijos en función de sus capacidades. Y que la escuela no sea tan totalitaria de decir, todo el mundo tiene que saber matemáticas, todo el mundo tiene que ser un buen dibujante, sino que a partir de los 12 años se diversifique, que tenga en cuenta las diferentes capacidades y no hacer frustrados a las personas, porque claro, si llegas a los 14 o los 16 años y no consigues el objetivo de tener un título, resulta que en toda la vida no vas a poder hacer
aquello que tú podías gestionar, no. O sea, De todas formas, yo creo que ahí estamos hablando de dos cosas de distintas. dos cosas distintas, Yo creo que una cosa es el totalmente, rendimiento académico, exacto, el exacto. funcionamiento dentro del aula, y otra cosa es cómo Conductual, gestionar lo que estamos efectivamente, hablando. exacto. Yo creo que, a ver, que pueden estar relacionados y vinculados, José Manuel, totalmente, pero, pero no es eso. pero yo creo que una cosa no es causa-efecto. Es decir, no todos los niños superdotados, que nosotros recibimos un montón de niños, solicitudes al equipo, llegan un montón de valoración. Y hay algunos que vienen con problemas, no trastornos, con algún problema de conducta o comorbilidad, con otro tipo de dificultades, ¿no? de trastorno. Creo que una cosa es la parte académica, que sí que está relacionada en muchos casos por lo que conlleva a nivel emocional, como estabas comentando ahora. El niño pasa 8 horas en el colegio, entre que va y vuelve, y eso condiciona a la personalidad del niño, y el hecho de exigirle determinadas cosas que él no tiene competencia para hacerlo frustra al niño y recarga a la familia con problemas que no tenía, y que ve la familia que a lo mejor ese niño no tiene capacidades para avanzar. Yo creo que hay una cuestión... Perdón. No, hay una cuestión... O sea, para rematar, sí, porque claro, hay una acabó el cuestión... tiempo. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 2 o 3 años, todos eran hiperactivos, ¿vale? O superdotados o hiperactivos, y con eso se han cometido muchas injusticias, ¿vale? Ahora ya hay otro nombre, ya le hemos puesto porque necesitamos etiquetarlos, ¿no? El de negativista, el desafiante negativista, Negativista ¿vale? desafiante. Exactamente. Y ahora, ¿cuál es la solución? La solución, bajo mi punto de vista, es mi opinión personal, que no sé si es acertada o no, pero que sí da resultados. Y es que los chavales, en el momento en que saben cuáles son las normas, cuáles son los límites y cuáles son las consecuencias, los chavales están contentos y los chavales funcionan. Por lo tanto, el problema está en que no sabemos aplicarles normas, o sea, no sabemos ponerle las normas, no sabemos ponerle los límites y nos cuesta ponerles las consecuencias. Ese padre que yo decía impaciente, que le dice hay que hacer esto y no lo hace y lo hace por él, es el padre que es del sí o no. Es decir, como no lo hiciste, yo te tendría que haber explicado cómo se hacía, porque a veces los niños no hacen las cosas porque no saben hacerlas. Y damos por hecho de que ellos nacen aprendidos. Tampoco les hemos enseñado a tomar decisiones y a Claro, gestionar todo, emociones. todo, Ese todo, es el problema que todo. radica. De todas formas, con respecto, solo una puntualización, por lo que nos toca al equipo, con respecto al tema de lo que son los niños o los adolescentes o los chavales con problemas de conducta, con trastornos de conducta, yo creo que nos lleva muchas veces a equívocos. Es un término, es una definición, yo creo que un tanto ambigua a veces, ¿no? Dependiendo de la cara que le estemos viendo, desde el ámbito social, desde el ámbito clínico, desde el ámbito educativo, muchas veces confundimos, y tampoco quiero que llegue a confusión. O sea, no es un trastorno de conducta, no es lo mismo que una caracteropatía, ni tampoco una psicosis, no todos los niños con problemas de conducta, que son, bueno, podemos tener los transitorios, es decir, hay niños, hay un posicionismo a los 3 años, el no, y no, ¿por qué no? Y eso el niño no tiene un problema de conducta, es a nivel evolutivo, por Palacios y por algunos autores, está más que analizado y valorado. Yo lo que sí que comentabas antes, efectivamente, el tema de los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, los disociales, que sería el rango más alto, y el negativista desafiante, hay un porcentaje, son porcentajes estudiados, hay un 3%, en el caso del negativista desafiante, hay entre un 3 y un 8% de presencia. Verás cómo va a subir últimamente. A partir de ahora va a subir. Y si no, los TDAH hay entre un 3 y un 7%, y en el caso de los disociales hay entre un 1,7 y un 3 y pico por ciento. Quiero decirte que la presencia no es tan grande como trastorno de conducta llevado a ese término, como tal trastorno de conducta. Sí que hay problemas, pero claro, lo que estábamos comentando ahora, que son distintos. Pero sabes que el TDAH incluso se llegó a estadísticas entre el 10 y el 15%, y eso es totalmente, es decir, hubo diagnósticos que era muy fácil, sobre diagnósticos, que lo que se quería era colocar etiquetas, ¿no? Ha cambiado, que variado efectivamente, con la nueva denominación en el DSM-5, la valoración. Nadie duda de que efectivamente ese tipo de patologías existen y no las ponemos en duda. De hecho, nosotros en el gabinete no las atendemos. El porcentaje no es tan grande como que a veces hablamos y mezclamos, por eso yo quería un poco plantear que a veces en los centros educativos sí que encontramos problemas y sí que hay, pero a veces son transitorios por situaciones particulares. Hay otros que son mucho más graves, estamos hablando de psicopatías o alguna situación que sí también hay presencia de alguna de ellas, pero esta presencia de la que hablamos y los TDAH que estuvieron tan de moda y siguen estando de vez en cuando, pero ahora con el DSM-5 como aparece un trastorno del neurodesarrollo, pues no es lo mismo, ¿no? El planteamiento. Bueno, xa para rematar, Disculpa. venga, comenta Nada, quería apuntar unha cousa. Igual que dixen ao principio que os nenos, sobre todo na adolescencia, non?
reclaman límites, que é cuestión tanto das familias como da escola, pois coincidir neses límites, é curioso, é sangrante, non? Ver como atopamos nenos pois moi válidos académicamente, donde non hai queixa por ninguna parte e tal, nenos que acatan normas, nenos que son educados na casa e tal, e nenos que non teñen desenvolvida a competencia de coller un autobús. De decir, non saben, nenos de 16 anos, que lle supón un obstáculo insalvable coller un tren para vir a Santiago desde Coruña. Entonces dis, que tipo de nenos estamos creando? Que ti decías, queremos que sexan independientes, queremos que sexan felices, queremos que sexan cidadáns críticos, queremos que sexan, bueno, todas estas cousas para que os estamos educando, tanto na casa como tal. Entonces, algo tan fácil, non? Como decirle, mira, toma os cartos, vas a Renfe, colles un tren e a tal hora estás en Santiago e tal. Por que os pais agora imos con eles ou van con eles a matricularse á universidade? E que non lles cubren a matrícula de casualidade. Pero que estamos facendo? É dicir, vamos, é que miremos para atrás. Eu, cando tiña 18 anos, recén cumpridos, vin a Santiago a estudiar, meus pais non viñeron comigo. Porque xa nos daban por... Vamos, non é que nos dean de alta, porque os fillos nunca se dan de alta, non? Pero decir, bueno, xa se supón que tes unha madurez, que tes unha soltura. Por qué? Porque nós, na miña época, facíamos os recados. Sabíamos ir ao súper, non facía a lista da compra que nos decía mamá. Sabíamos o que había que comprar. Tiñamos unha independencia, nos fomentaban unha independencia que hoxe os temos. Eses son os padres non impacientes, que deixan que ti experimentes. E que non estamos nesa burbulla onde temos agora os nenos de que, ai non, que mellor traio que non debe. Pois se traio que non debe, vai ali de volta e que o devolva. Sí, sobre protección. Claro, e xa verás como aprende. Bueno, pois grazas por esta reflexión final. Deixamos aquí o programa por hoxe, xa non temos máis tempo. Simplemente, como conclusión, decir que non existen, obviamente, fórmulas máxicas para educar os nenos. O que si existe é sempre o diálogo, a comunicación e a comprensión. Moitas grazas aos 4 por estar aquí hoxe e moitas grazas a vos por atendernos. Vémonos entón xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Bocalán Galicia no lugar de Bastabaliños en Brión patrocinan este programa.